Bien, muy buenas noches. Yo compartí esto con ustedes muy temprano para que ustedes puedan tener esta ficha de trabajo hoy, semana 4, hoy 9 de noviembre, ¿no? El tema a tratar es variaciones lingüísticas de la lengua. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Tenemos una, dos, tres. Vamos a ver cuáles son las actividades que yo les envío a realizar. Ok. Pin, bájale un poquito a tu ese. Por ahí hay un audio abierto, por favor, se escuche. ¡Ya salió una balacera! Este man ni sabe. Sí que llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, juran que minutos antes del crimen había un operativo de control en... Ok. Si no, no. Bien, dice que las variedades lingüísticas sociales, los sociolectos. Vamos a ver qué es esto. Habitualmente usamos conceptos como el habla, lengua o lenguaje sin distinción. O sea que el habla es una cosa, la lengua es otra cosa y el lenguaje es otra cosa, ¿no? Que tienen similitud, sí. Que a veces, digamos, lo tratamos como lo mismo, sí, pero tienen diferentes significados, ¿no? Y dice que no tomamos en cuenta que cada uno es completamente distinto. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad universal que todos los seres humanos compartimos. Un lenguaje, o sea, todo ser humano compartimos una manera de podernos expresar, de podernos comunicar. Es un lenguaje, ya sea de formas, mediante señas, ya sea la propia lengua que utilizamos, ¿sí? Eso es un lenguaje, el escrito, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de que poder comunicarnos. O sea, es algo universal. El lenguaje, todo el mundo tiene un lenguaje, o sea, todo el mundo se puede comunicar. Incluso yo me puedo comunicar con un norteamericano, incluso yo no sabiendo la lengua norteamericana, pero puedo ayudarme de un traductor, ¿sí? Entonces el lenguaje es la manera de que yo busque cómo comunicarme, ¿no es cierto? De pronto hasta por señas, si llego a un país y no me, pero todos tenemos un lenguaje que sale de nuestra boca, una manera de expresarnos. ¿Qué es la lengua? No es con la que a ustedes gusta la cosa, o sea, las comidas, no. Es otro significado en la lengua y literatura, pero que se emplea para la comunicación. La lengua es el conjunto de signos y reglas que todos los hablantes de un idioma compartimos. Es el conjunto de signos y reglas que todos los hablantes de un idioma compartimos. Ahí ya se utiliza el abecedario, ¿sí? Es un conjunto, ¿no? Los puntos, los dos puntos, etcétera, ¿no? La tilde, o sea, para podernos comunicar, es el conjunto de reglas, ¿sí? Signos, la lengua, por ejemplo, qué sé yo, el idioma chino, que es muy diferente, se utiliza son signos, ¿no? Para poderse comunicar, o sea, la escritura. Claro que el lenguaje también es hablado, pero aquí nos hace también recordar en el tiempo de las cavernas, donde expresaban ya su lengua, digamos así, una manera, a través de los signos, a través de la escritura de simbología, signos, números, dibujos, para poderse expresar. ¿Y qué es el habla? Es el uso que cada hablante da a la lengua compartida. Es el uso que yo le doy. El habla, ¿sí? Si habrá escuchado usted es de habla hispana, somos nosotros. El habla es el uso para que yo utilizo, ¿sí? Entonces yo ya para comunicarme más que todo, lo general. Entonces
Él habla, por ejemplo, tú eres de habla española, el otro es de habla inglés, de habla portugués, de habla hindú, etcétera, de habla árabe. Entonces es digamos, como el idioma, ¿no? Tú eres, ¿de qué habla eres, no? Entonces ahí ya hay una pequeña diferencia. No todos tienen la misma habla, pero sí por regiones nos comunicamos por el mismo habla. Por ejemplo, ahorita como yo lo estoy haciendo, mi habla, todo el mundo, al emplear yo el castellano, que es la lengua de mayor uso, a pesar que en nuestro Ecuador existen lenguas ancestrales, ¿no? Si no me equivoco, 13 o 14 lenguas ancestrales, pero que no tienen mucho énfasis como el lenguaje, el habla española, ¿no es cierto? El castellano, porque no lo utilizamos mucho, es la que mayormente tiene acogida en los trabajos, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, o sea, todo mayormente empleamos este lenguaje que yo estoy a ustedes comunicándome, el habla, ¿no? El español. Nada, yo no le vengo a hablar aquí en quichua, no le vengo a hablar digamos, en shuar, etcétera, otras lenguas, porque no nos han, digamos, ya hay en el gobierno, ya hay en la constitución, de una manera que se dé la cultura bilingüe, aparte del inglés, que se enseñe como segunda lengua el quichua, ¿no? Pero para eso nosotros necesitamos una reforma en la constitución, en los currículum de educación, para que esta lengua, para que haya primeramente docentes exclusivamente para que enseñen esta lengua, así como hay docentes de inglés, que haya un docente de la lengua ancestral, quichua, shuar, etcétera, ¿no? Que se enseñe, porque estas personas son minimizadas o son de pronto discriminadas porque no tienen con qué comunicarse. E incluso ellos pierden su identidad cuando entran a una institución educativa, ellos no hablan en quichua, sino que ya empiezan a hablar más el español y dejan su lengua, su identidad de su lengua, la dejan a un lado porque a veces son objetos de burla, las personas se les burlan como hablan, incluso nosotros cuando sé ir a un mercado veo a dos personas de la sierra hablar en su idioma como el quichua, yo no los entiendo, ¿no? Pero ellos no han perdido esa habla. ¿Qué es el sociolecto? Dice que describe las variaciones de la lengua en su uso social o cultural. Entonces, el idioma español, como todos los demás, también es diferente si tomamos en cuenta, vamos bajando, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la edad, la educación o el sexo del hablante. Eso es la sociolecto. ¿Qué es la sociolingüística? Es la ciencia que estudia estas diferencias y los cambios que continúan produciéndose en ella. Eso es la sociolingüística, una ciencia que estudia estas diferencias y los cambios que continúan produciéndose en ella. Ya vamos a ver qué nos dice más adelante. Es importante no confundirnos con el argot, pues aunque la frontera no está del todo claro, ¿sí? Vamos a ver qué es argot. Podría decirse que este sería un tipo de sociolecto, el argot, ¿no? No un sociolecto en sí, ya que suele incluir palabras o expresiones fuera de la lengua estándar. El sociolecto es más bien el uso que se hace de la lengua. Eso es el sociolecto, el uso que yo haga de la lengua. Por lo que puede incluir el argot, pero no al contrario. Vamos a ver. En definitiva, un sociolecto es el uso que un determinado colectivo, se refiere de personas, ¿no? Un grupo de personas, hace de la lengua, es decir, cuando la vuelve efectiva. Lo mismo que el idiolecto, que es el uso que cada uno de nosotros individualmente hacemos de la lengua. Ese es el idiolecto. Vamos arriba, que continúa. Veamos detenidamente cuáles son estas variedades que caracterizan al sociolecto, ¿no? Sociolecto, idiolecto, etc. Por la clase social.
Entonces usted va a ir viendo qué es un sociolecto, ¿ya? Dice que por la clase social los cambios que una persona hace en el uso de la lengua pueden surgir de la clase social a la que pertenecen. No todas las clases sociales hablan iguales, aunque compartan la misma lengua. Esto es un hecho fácilmente comprobable. Pero, ¿por qué ocurre esto si la lengua es la misma? La lengua que hablamos es la misma. Es verdad. Usted póngase a conversar. O sea, hay personas que la llamamos culta por su lenguaje. Y hay otra persona que la llamamos vulgar, del populacho, porque es su lenguaje. Hay personas que creen que hablan bonito, hablan de una manera covera o popular, pero se escucha horrible, ¿no? O sea, a veces o sea, hacemos un desastre del habla. Empleamos, o ahora con las redes, nosotros que escribimos mucho, ya ustedes entienden la nueva escritura digital, pero también el habla, incluso a los cantantes, o sea, yo les digo, ¿no? Hablan como a veces como esas personas que están en las esquinas. Hay personas, jóvenes, señores, hablan como esas personas que están en las esquinas y tienen un lenguaje obsceno y ofensivo. Entonces, ellos se han de creer que se ven bien, bonito ahí, hablando así, pero otros no. A otros nos causa, o sea, repugnancia a nuestros oídos escuchar cómo destrozan el habla. Preferiblemente yo me abro porque no estoy para rebajarme a esa clase y conversar así. O no lo discrimino, converso, pero yo empleando mi lenguaje. Pero ellos, a veces ocurre en la vida real, ellos como que intimidan, creen que uno es el ridículo porque emplea las palabras correctamente, pero ellos no. No, entonces si yo le digo, tú eres mi amigo, él dice, tú eres mi pana, ¿no? Pongo un ejemplo. Entonces empleamos otros tipos de palabras que para ellos es un sinónimo. Entonces imagínense la clase social alta, cuando ellos están conversando. Ellos usan un léxico diferente y que a veces palabras que no la entendemos, ¿ya? Y usted cuando ve un noticiero, no ve usted emplear, claro que ahorita puede, bueno, no, pero a veces hay unos noticieros, unas personas que emiten las noticias, pero que no parecen personas que se hayan preparado en una facultad de comunicación social para poder expresarse ante todo el público, ¿no? Efectivamente, aunque un grupo de personas compartan la misma lengua, el uso que cada uno le da es distinto. De esta manera, el habla varía de una clase social a la otra y distinguimos así tres niveles de manera de hablar. El nivel culto, que es utilizado por los hablantes, ¿sí?, que conocen y manejan a la perfección las unidades de la lengua. Se caracterizan, entre otras, por una buena pronunciación y la riqueza del vocabulario. En este caso le pongo un ejemplo. A las personas que trabajan en los noticieros, que trabajan en la radio, en la televisión, las personas que imparten conocimiento, en este caso los docentes, deben de tener un léxico muy enriquecedor de palabras que a veces nosotros no empleamos, dependiendo del grupo humano que nos estamos expresando, no empleamos palabras que, digo, esta palabra no me la van a entender. Entonces mejor uso otra, ¿no? Sin ofender a nadie. Entonces, o si no, a veces a propósito utilizamos una palabra para poderlos ir a ustedes ya, digamos, enriqueciendo con otras palabras, claro, dándole el significado también. A continuación encontraremos un ejemplo del nivel culto de la lengua. Tenemos por delante un enorme reto. Debemos sentirnos orgullosos del trabajo que han realizado los obreros de la fábrica. Aquí está conversando, me imagino, dos empresarios, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo para alcanzar estos resultados y debemos canalizar las quejas porque no a todos les concierne este asunto. Es una conversa de dos, ¿ya? Eso es hasta ahí nomás porque el otro nivel no lo, no lo,
Esta parte parece que también yo me he saltado, déjenme ver. El idiolecto, cuando, aquí está, pues, el idiolecto, que es el uso que cada uno de nosotros le da. Bueno, ya está, ahí arriba. ¿Sí? Sí, 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 sí. Todo está normal. Bien. Entonces yo he explicado, aquí un dato curioso, dice que los afrodescendientes que llegaron a Guayaquil fueron esmeraldeños y jamaiquinos que trabajaron en la construcción del ferrocarril. Estamos hablando del año 1900 o 1800, por ahí, 1830. Luego arribaron a otros a laborar, a laborar en Anglo Ecuadorian Oilfield en la península de Santa Elena. Porque es que la provincia verde, que nosotros la llamamos, hay bastante gente de color, morena, negra. ¿Y por qué el moreno tiene esa constitución fuerte? Hay una historia que dice que pasaba un barco al frente de la península costera de Esmeralda. Ese barco tuvo un naufragio, digamos, tuvo problemas en naufragio y ellos tuvieron la oportunidad de escapar y todos ellos huyeron para la selva de Esmeralda. ¿Qué año? No recuerdo, pero escuchaba la historia que me contaban los maestros de historia y geografía hace muchos años, que bueno, que ahora que me vino a la memoria, yo se la transmito a ustedes, ¿no? Esa es la historia, que por qué ellos son así, ¿no? Morenitos. Y luego ya estamos viendo aquí que ellos han erradicado a otras provincias, incluso aquí en Guayaquil tenemos gente de color, ¿sí? Entonces, que por el color de la raza no quiere decir que son menos que nosotros. Por el color de la piel o la raza que ellos tengan, no quiere decir que son menos que nosotros. Bien, ¿cuál es la tarea que van a realizar? Primeramente, como yo no he puesto aquí qué actividad van a realizar, sino que haga lo que dice, realice un resumen sobre esta temática eh, leída y analizada. Un resumen, ¿sí? Eso es todo. ¿Qué actividad? Ninguna, porque no hay actividad aquí, solamente un resumen en esta semana, pero si hay preguntas, ok, contesto las preguntas.